conforme a como nosotros decimos que somos y debemos de regirnos por la palabra de Dios. Amén. Entonces es una sugerencia que Pablo le está dando a la iglesia de Éfeso de que deben andar como ellos dicen que son. Amén. Si yo digo que soy cristiano, Cristo debe reflejarse en mi vida. Amén. Entonces soy una nueva creación, soy una nueva vida. Entonces mi vida en Cristo debe reflejar lo que yo predico y profeso que soy. Porque si yo profeso que soy cristiano y el cristiano vive conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra y actúo de una manera diferente, entonces yo no soy digno en lo que yo digo que soy, sino que vivo de espalda a una verdad. Amén. Que es lo que las personas que no conocen de Cristo, que se consideran dignos y viven conforme a su concupiscencia, está siendo mentiroso. Amén. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Entonces, en los tiempos antiguos, grecorromanos, la humildad era como rebajarse. Amén. Eso era lo que era la humildad. No era bien vista. Entonces, en estos tiempos, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, en el año 60 después de Cristo, este término de humildad era como una simpleza, como rebajarse. Y Pablo le está enseñando a través del ejemplo de Cristo lo que era la humildad. Y la humildad no es una falsa modestia. La humildad es que debemos de reconocer que somos insuficientes. Que todo lo que nosotros somos se lo debemos a Él. Y que si el Señor es nuestro Señor, nosotros debemos de rendirnos a obedecer sus preceptos. Amén. Eso es lo que se llama humildad. Que muchas personas la confunden con una vida de carencias físicas y materiales. Eso no es humildad. Porque hay muchas personas que son prosperados financieramente y no son humildes. Como también, pastora, hay muchas personas de escasos recursos que son soberbios, no son humildes. Entonces, la humildad es reconocer que somos insuficientes y que debemos estar prestos a servir. Amén. Dice la palabra en el libro a los Filipenses que debe de haber en nosotros ese sentir que hubo en Cristo, en que siendo Dios no se aferró ni usó de ser igual a Dios sus atributos, sino que se humilló hasta lo sumo. Amén. Que vamos a ver en Efesios también como el mismo que subió fue el que descendió a las partes más bajas de la tierra, que lo vamos a explicar a medida que vayamos desarrollando los temas, que muchos eruditos lo llevan estrictamente al infierno, y lo vamos a ver ahora, no voy a tocar ese tema. Pero entonces, la humildad es reconocer que el Señor estableció en su palabra un orden. Amén. Cuando yo veo a mi pastor o veo a cualquier líder inferior a mí, yo no soy. Amén. Porque el Señor estableció un orden. Y lo vamos a ver, que Cristo fue el que constituyó el liderazgo para la iglesia y por qué lo hizo. Amén. Entonces, cuando yo no me someto a mis superiores, puede ser que yo, en la parte secular, pueda hasta tener un nivel académico superior,
a un jefe mío, pero yo tengo que someterme, aún yo académicamente esté más preparado, a los preceptos para los cuales yo fui contratado. Entonces la humildad no es solamente una postura de yo considerarme un siervo, sino de entender por la palabra que yo debo de someterme a los preceptos que Dios instituyó en su sola potestad. Amén. Entonces Pablo le exhorta a la iglesia de Éfeso que nosotros debemos ser humildes, que debemos tener mansedumbre. Amén. Y no solamente en mansedumbre, el Señor dice que seamos mansos, como Él es manso. Amén. Pero que debemos de ser solícitos, de reservarnos aún en ciertas actitudes cuando denotan de nosotros, o cuando se nos corrigen, o cuando nos vituperan, tener esa calma, amén, o esa forma de responder, porque como cristianos nosotros podemos enseñar o decir a la persona que no es la manera correcta de hablar, amén. No es que nosotros debemos de aceptar todas las cosas que nos inculpan, pero yo le puedo decir a una persona, usted no tiene razón, no es de esta forma, sin agredir, amén. Debemos ser solícitos en la mansedumbre, en la humildad, en la paciencia. ¿Qué entiende la iglesia por paciencia? En cuanto a este contexto que Pablo le está exhortando a la iglesia de Éfeso, dice con paciencia, amén, soportándonos los unos a los otros en amor. El pastor siempre nos dice en la decisión de amar que cuando nosotros amamos a la persona, soportamos a nuestras esposas, nuestros hijos por el amor. Amén. Soportamos. Pero hoy en Cristo, como iglesia, como un cuerpo consolidado en una misma fe, en una misma estructura, ¿qué es la paciencia en amor? Saber esperar. Amén. ¿Quién más? Hay personas que quizás, como decimos, nos sacan de nuestras casillas. Hay personas que no aprenden rápido. Hay personas que no tienen la misma facultad que tú tienes para tomar ciertas determinaciones. Amén. Entonces nosotros, por ese vínculo del amor, debemos de no desesperarnos. Debemos de enseñar con paciencia, de esperar que esa persona atienda y aprenda los principios de la palabra, amén. Entonces, la paciencia es una virtud, es un fruto del Espíritu Santo que cuando está en nosotros, que produce ese fruto apacible, podemos ser más tolerantes, amén. Con lentos para actuar, pero más rápido para entender. Amén. Consonancia con la palabra. Que uno, de una vez decide, no, pero espérate, el más lento. Amén. Pero hay hermanos que no van a la par con nosotros, ni van a crecer en el mismo ímpetu espiritualmente. Entonces, ¿por qué es que Pablo le está hablando a una iglesia que debemos de soportarnos, de edificarnos, de consolarnos con humildad y con paciencia en amor? Si yo no amo a una persona, si yo no amo a un trabajador, un miembro de la iglesia, me decía Robert, ese es mi problema, que a veces yo no sé esperar cuando me hacen las cosas malas, quiero hablar de una manera que no es la adecuada, no tengo paciencia. Entonces,
Pablo le está enseñando a través del Espíritu Santo a la iglesia a ser un poco más tolerante. Ese es el sentido más práctico de la paciencia. Amén. Más que la espera, hermana Pucha, es ser tolerante como hermano, en no ser raudo para aplicarle o desmotivarlo o agredirlo. Muchas veces le decimos, tú eres bueno para nada, tú no entiendes, tú no aprendes, tú no sabes hacer ese trabajo, tú vives una vida desordenada. Entonces, en amor como iglesia debemos de consolidar, amén, de soportar. Hay cosas que nos hacen o que suceden en el mismo pueblo de Dios, que solamente por ese mismo amor y por someternos a la palabra de Dios, pero vamos a ver que eso va a tener que ver con el crecimiento más adelante, que a veces injuriamos y nos desesperamos, pero cuando soportamos y somos tolerantes en amor, ahí se refiere Pablo a la paciencia. Amén. Vamos a darle un aplauso a Dios. Un cuerpo unificado. Efesios 4, del 3 al 6. ¿Sabe? Efesios 4, del 3 al 6. Un cuerpo unificado. Ya explicamos lo que es unificado. Amén. Todo en armonía. Todo en el mismo sentido. Todo en la misma comunión. Esos 4 nombres. Del 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Un cuerpo unificado. La palabra registra que desde los cielos un ente, un ser creado, Satanás, se revela. Cuando tú te revelas, ya tú no estás de acuerdo, porque rebelarse es negarse a cumplir o a aceptar la autoridad legítima. La autoridad legítima es la persona que tiene la potestad de determinar los hechos, de determinar las costumbres, de determinar los parámetros con que se va a regir. Entonces, si yo en mi casa, como sacerdote de la casa, doy una orden conforme a lo establecido en la justicia y la moral, y alguien se revela a cumplirla, ya no hay unión. Amén. Entonces, también en la ley, Satanás hizo que el hombre desobedeciera la voluntad de Dios. O sea, que estaba buscando la manera de desunir, la manera de descomponer, la manera de apartar la armonía que Dios tiene y ha tenido desde antes de la fundación del mundo para unificar. Amén. No. Amén, hermano. Pero si usted cuando da una orden en su casa y alguien no está de acuerdo, no necesariamente hay desarmonía. Lo que habría que ver es que el que da la orden sea un poco más tolerante. Vamos a llegar a un acuerdo, porque esa sería la tolerancia. ¿Cómo puede que no esté de acuerdo? Que tú tienes que limpiarme todos los zapatos. No, pero espérate, yo no puedo limpiar todos los zapatos de esta casa. Dame un chance. Póngase de acuerdo. Sí, hermana, escucha, pero ya esos son otros parámetros. Estamos hablando conforme a la moral, conforme a la justicia. Amén. Que si yo me revelo a cumplir lo que está escrito en ley
conforme a lo justo. Amén. Y yo no estoy de acuerdo, porque yo no tengo que estar de acuerdo en todo. Yo no puedo estar de acuerdo en lo que no vaya conforme a la moral, conforme a la razón. Pero cuando Dios establece su palabra en su sola potestad, porque Dios no es un tirano, ni Dios es un monarca. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios misericordia. Entonces sus preceptos, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Todos los preceptos que Dios ha establecido para que lo pongamos por obra, y yo no estoy de acuerdo, yo me estoy revelando, porque yo no soy quien para no estar de acuerdo con la autoridad que Dios en su sola potestad y en su justicia Él ha determinado. Amén. Amén. Entonces, cuando la iglesia como cuerpo de Cristo se desvincula de los proyectos y de los propósitos de Dios establecidos por la palabra de su vida. Amén. La iglesia primitiva dice que tenían todas las cosas en común y que perseveraban en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en la doctrina de los apóstoles. Yo no puedo inventarme una doctrina o una filosofía fuera de la voluntad de Dios. Es que todo está en la palabra. Entonces, si yo no estoy de acuerdo, si yo no estoy en armonía con los preceptos de Dios, yo no estoy en unión. Jesucristo en su oración sacerdotal dijo: Padre, como tú y yo somos uno, así ellos sean uno. Pablo en todas sus cartas le enseña a la iglesia a estar unidos. Ahora es en Éfeso, el mismo Daniel allí predicaba de la iglesia de Corinto, con todas las doctrinas erradas. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. En el casa está Cristo dividido. Entonces nosotros tenemos que estar unificados, consolidados en nuestro rol como iglesia. Porque es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Quizá nosotros mismos como iglesia no entendamos nuestra posición y nuestra relevancia de dar a conocer al mundo quién es Cristo, lo que Él hace en nuestra vida. Por eso es que es el modelo de Cristo como cristiano, o el estilo de vida que yo debo andar como es digno de la vocación con que yo fui llamado. Que yo no puedo llamarme cristiano, que Cristo transforma, que hay una regeneración en mi vida y vivir, modelar mi vida diferente a la palabra. Amén. Mira, ninguna persona que se llame cristiano puede ser un fornicario voluntario. Un fornicario, o un avaro, o un ladrón, o cualquiera de las obras de la carne que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque no soy digno, no tengo ese estilo de vida, porque algo digno es algo que merece vivir conforme a ese acuerdo. Muchas personas dicen: yo soy cristiano, pues ¿en qué? Pero tus hechos no lo demuestran. Amén. Denle otro aplauso a Dios. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El Espíritu es unido. En el Espíritu no hay división. Iglesia, debemos de aprender tanto lo que es el miembro. ¿Cuántas faltas cometemos? ¿Cuánto es? Donde hay separación, hay el diablo. El diablo fue quien vino a dividir. El diablo dividió desde los cielos. Una cuarta de la población se permaneció firme por una tercera parte en el mismo Edén.
desobedeció. Él rompió esa unión. Hubo una separación. Y separación no es unidad. Separación es dividir lo que estaba unido. Eso es separación. Entonces el pecado me separa a mí de Dios por su santidad. Entonces, como iglesia, nosotros no podemos permitir división, ni aún en doctrinas. Muchas veces como iglesia decimos, no, porque yo no estoy de acuerdo en esa rigidez. No, porque yo no estoy de acuerdo que se hable tanto del infierno. No, que qué es lo que tanto corrigen. Sí, hay que corregir. Yo no puedo estar contrario a lo que Dios estableció. Y es aún mejor hablar de lo que me divide, de lo que me separa, de lo que mi alma pueda sufrir, aún perder mi salvación, que me esté motivando con falsas ilusiones. Solícitos en la unidad del Espíritu. Un mismo Dios, uno solo. Una misma fe. ¿Qué es la fe? La fe salvadora. La fe que solamente en Cristo hay salvación. Esa es mi fe. Esa es mi convicción. Esa es mi certeza. Es mi seguridad. Entonces, si yo como cristiano que aguardo dignamente lo que está establecido, yo no puedo decir, bueno, pues quizás se salvó, quizás hay otra forma, quizás nadie sabe. Yo estoy socavando, desacreditando y no estoy 100% seguro que la fe en la salvación es exclusiva en Cristo Jesús. Amén. Si comienzo yo, porque para eso fue que Pablo enseñó que había mucha filosofía, había muchos maestros falsos, había muchos profetas falsos que estaban desalentando a los creyentes a no tener esa esperanza bienaventurada de la salvación, de la venida de Cristo. Amén. Entonces, cuando estas corrientes entran, comienza a socavar y comienza tu mente a claudicar entre varias doctrinas, filosofías y pensamientos. Entonces mi fe comienza a menguar y comienza a vivir. Todos somos un cuerpo. Todos tenemos una función determinada en el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Alguien levantó la mano? Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo, por todos y en todo. Como vuelvo y le digo, un Dios sobre todo. ¿Qué significa esta expresión? Un Dios sobre todos. Un Dios sobre todos. ¿Sobre todo o sobre todos? Sobre todos. Y sobre todo. Ayude. Sobre Dios debe ser lo primero para todos nosotros en todo lo que hacemos. Y está. Su palabra debe ser medido todo lo que nosotros hacemos en todas nuestras palabras. Si le agrada, si es, porque como tú decías ahorita, la palabra de Dios no nos conviene, porque Dios no tiene nada ahí que no haga daño, y es evitando el daño. Amén. Y que está sobre todo. O sea que mis percepciones nunca van a estar por encima de Dios. Mis designios nunca van a estar por encima de Dios. Entonces Dios no tiene planes diferentes ni estructuras diferentes para su pueblo, porque está consolidado. Cristo es la cabeza, pero también es la cabeza del ángulo, la piedra angular, la base, el fundamento es Cristo. Pero la cabeza es en autoridad, es el que nos guía, el que nos dirige. Y todo, desde toda coyuntura, desde todo cuerpo que se comunica, que se une, Cristo está por sobre todo. Amén. Y si yo digo que soy cristiano, yo no puedo estar por encima de él en ningún aspecto de mi vida. Qué maravilloso nuestro Dios, que nos tiene sentados, cargados. Entonces, Él nos dice que entreguemos nuestras cargas y que tengamos gozo en Él, fe y confianza, que descansemos en Él, en
cada ayuda queremos sacarlo de donde no tiene sentado. Diga, hermana María. Era para decir que eso tiene un significado de que estamos bajo su autoridad. Que nada se puede sobrepasar, que todo podemos venirnos por activamente de la cabeza Es que un señor, como dice la palabra, si buscamos la descripción, un señor tiene un dominio, un señorío. Por eso le decía que en los antiguos tiempos, en los tiempos greco-romanos, la humildad era rebajarse. La humildad era una simpleza. Entonces Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, que es una provincia romana del Asia, lo que hoy es Turquía, y le está hablando de la humildad. Como ellos tenían eso conocimiento, que la humildad era algo simple, o como rebajarse, él está incitando a entender que la humildad es la insuficiencia de entender y de ser solícito en someternos al señorío de Cristo. Que cuando yo, aunque tenga las condiciones que tengo, la misma palabra dice que ningún discípulo es mayor que su maestro, ni que su Señor. Entonces, cuando yo entiendo y me someto como hombre de Dios, que ando como manera digna, porque ¿qué fue lo que hizo Cristo? Se sometió a la voluntad de su Padre y nos enseñó el ejemplo de la humildad. Entonces, eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso. No es que te rebajes, no. Y hay personas que no tienen tampoco que ver con una falsa modestia, ni tienen que ver también con un rango económico, porque hay muchas personas que son pobres físicamente, espiritualmente, pero son muy soberbios. Y hay muchas personas que tienen buenas posiciones económicas y son humildes. Amén. Entonces, la humildad es insuficiencia, carencia de orgullo. Que yo me someto porque sé que Dios en su sola potestad es Señor sobre todo y Él determinó y así debería ser. Aunque yo no lo entienda, porque hay cosas en la palabra, hay misterios que todavía no entendemos. Amén. Pero Dios lo dijo, que Él es un Señor y yo debo de obedecer. ¿Por qué piensa que algunos cristianos tienden a fomentar la desunción en la iglesia? Primero porque no han madurado en la fe y segundo porque se dejan llevar de Satanás, se dejan usar por Satanás, que desde el principio estableció su plan de desunir a la iglesia, de acabar con Dios y con sus planes. Entonces, el que trata de desunir en una iglesia está siendo usado por el mismo diablo. Amén. Vamos a ampliar. ¿Quién más? ¿Quién más, iglesia, hermana Dora? ¿Por qué cree que algunos hermanos desunen la iglesia? Dora. Yo pienso que no son cristianos, porque un verdadero cristiano debe seguir la actitud de Cristo. Yo también lo creo. Hermano Severo. Yo digo por su falta de conocimiento en las palabras, por falta de conocimiento en las palabras y por falta de madurez. Bueno, yo creo que en la madurez espiritual, cuando tú eres maduro te va ayudando un poco más a controlarse. Pero una persona, porque una desunión es, como yo le digo, una separación, estar de acuerdo con lo que Dios dice. Entonces, yo no estoy de acuerdo, porque hay muchas formas de desunión. Por ejemplo, hay una desunión que puede ser motivacional. No te quiere, no te toman en cuenta, vete de esa iglesia, mira tu talento, puede ser en otra iglesia, aquí no te valora, aquí no te visita, aquí tú no eres importante. Eso es terrible. Usted es siervo del diablo, ¿sabes?
porque el diablo es quien miente y resume. Entonces, si yo ando como es digno de la vocación con que yo fui llamado, entonces en mí no debe haber un espíritu de desunción, amén, bajo ningún concepto, amén. Entonces hay personas dañadas, hay personas marcadas que quieren dañar a otros. Pero peor aún es con la doctrina de santidad, con la doctrina de congregar, con la doctrina de buscar la presencia de Dios, que es lo que tanto oran, hay que hacer de los cultos. Tú estás cansada, Dios te entiende. Tú eres la iglesia, tú puedes tener tu devocional en tu casa, tú puedes buscar de Dios en tu casa. Todas esas formas desunen y debilitan los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Denle un aplauso. Ministrar al cuerpo, Efesios 4, del 7 al 10. Puede leerlo, Juven. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Si hijo, también heredero de Dios o heredero de Cristo. Ciertamente, lo que... No, Juven, Efesios 4, 7. Efesios 4. La culpa fue de la risa. Amén. Ahora sí, en nombre de Jesús. Pero a cada uno de nosotros pueda dar la gracia conforme a la medida del don de Dios. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso es que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el Cristo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos todos. Amén, aleluya. Cada uno de nosotros, como iglesia, tenemos un propósito. Amén. Ya como cristianos tenemos una responsabilidad. Ya como cristianos tenemos una gracia. Amén. Ya como cristianos tenemos un rol en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, el Señor, que dice la palabra, el verbo era Dios, estaba con Dios y era en el principio con Dios. En el cielo es Dios, en la tierra también es Dios, pero baja el mismo que ascendió, el mismo que descendió a las partes más bajas de la tierra. Amén. Muchos eruditos hacen referencia al infierno, pero otros, y el mismo Pablo está diciendo que Jesucristo, que habita en los cielos, que es Dios, que tiene una persistencia, baja a la tierra, amén, a una humillación, porque ser cielo, siendo Dios, terrenalmente es una humillación, amén, pero Él no aferró, ni escatimó ser igual a Dios, que Señor se despojó de toda su gloria, de todo su imperio, de todo lo que es los cielos, que es perfecto, y viene a esta tierra a encarnarse, a limitarse a un cuerpo cronológico, a un tiempo crono y a padecer humillación. Porque muchas veces en el misterio de la cruz de Cristo y vemos la pasión de Cristo y la humillación que ya se nos ha explicado, lo que era mesarle la barba, lo que es crucificar a una persona desnuda y todos los vituperios. Usted quizá todavía no entiende lo que es escupir a Dios. Eso no es de que para llorar, que le escupieron, no. Eso es terrible. Escupir, abofetear, vituperar a Dios, siendo Dios, estando en las partes más altas
en su posición más elevada de los cielos, bajar a las partes más bajas, a las humillaciones más bajas de la tierra. Eso es grande, iglesia. Y eso lo hizo Cristo. Amén. Y llevó cautiva la cautividad. O sea que en el mundo el diablo no la pone. Yo oro por esas grandes voces, por esos talentos que está usando el diablo y lo dio Dios y son para Dios. Yo vivo orando, reclamando esas voces, esos ministerios de ciencia, de revelación, de sabiduría, de cántico que Dios da, porque Dios es que da talentos y dones espirituales y físicos. Esos dones físicos, esas habilidades, esa inteligencia para trabajar, ese arte para diseñar, que son físicos, no son espirituales, lo da Dios. Amén. Entonces, esa persona que Dios le dio y que estaba cautivo del enemigo, el Dios no cautiva la cautividad. Amén. Y Dios dones a los hombres. Entonces, todos los propósitos de Dios en los dones diversos que le da la iglesia son para la edificación. Amén. O sea, que quiere decir que cada don que una persona tiene debe ser celoso, porque Dios fue el que se lo dio, no para ser orgulloso, no para darlo y servir cuando ellos quieran, sino cuando se le dé. Amén. Al servicio de Dios. Los dones son para edificar la iglesia. Los dones son de Dios, tanto espirituales como físicos. Entonces lleva cautiva la cautividad. Amén. Lo que te estaba presionando, lo que te estaba dominando, porque el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. El que no le sirve a Dios le sirve al diablo. Entonces, cautivo de exaltación en personas con grandes dones, con grandes habilidades, con grandes talentos, están cautivos. Entonces, Jesucristo desciende a la tierra, lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres. ¿Dones para qué? Vamos a verlo ahora. Efesios 4, 11 y 12. Marianela. Efesios 4, el 11 y el 12. Amén. Estudiando yo el tema, bueno, enfoqué algo que el pastor siempre decía y lo voy a explicar ahora en cuanto al don pastoral, que muchas iglesias, por ejemplo, no flojan los púlpitos, si ellos no son que predican, no predican nada, la esposa, pero vamos a ver aquí, en este estudio, en este contexto, lo que yo estudié. El Señor constituyó el hombre. No se hace pastor, ni se hace maestro, ni se hace apóstol, ni se hace evangelista. Es un don que Dios primero lo da. No importa la cautividad que tenía, el Señor lleva cautiva la cautividad, da dones a los hombres. Entonces, ¿para qué? Para edificar la iglesia en todos los aspectos que la iglesia necesita. ¿Por qué? Porque para la iglesia crecer hay que evangelizar. Hay personas que tienen ese don. Que el pastor o el líder le diga, bueno, hay una evangelización, vámonos para, ahora que se va para el Alto de la Paloma. Ah, yo voy, anótenme. No, ese no es un don de la evangelización. Usted tiene ese deseo, tiene ese mandato, pero la persona evangelista insta a tiempo y fuera de tiempo. Una persona evangelista tiene pasión por evangelizar, y evangelizar es enseñar a Cristo. Entonces, una persona evangelista predica en su casa, predica en la calle. Si se monta en una guagua, predica. Si está en el trabajo, predica. Si está en la calle, predica. Si está con un amigo, predica. Si es de la distancia, predica.
evangeliza. Eso es un don evangelístico. Amén. Que va parte de la gran comisión de salir, de evangelizar, de predicar. Pero como don es algo innato que Dios te regala, innato en el evangelio, porque Él es que da don. Amén. Entonces, tú comienzas a usar ese don para edificar la iglesia. Lo mismo que el apostolado, enviado a levantar obras. Amén. Lo mismo que el profeta. Bueno, inclusive, ahora en la modernidad, ya te he visto escuela de profetas, te enseñan a profetizar. Yo veo que Guillermo Maldonado tenía ministerio quíntuple, o sea que ellos impartían ellos el don. Los dones lo constituyó. Él constituyó. Amén. Entonces, pastor y maestro, muchos eruditos que lo ven como un solo don. Que un pastor es maestro porque enseña, pero también el don de maestro puede ser aparte del pastor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un pastor, de un maestro, como líder? Enseñar a otros. Crear líderes. Cuando yo creo que yo soy el único, cuando yo como pastor creo que yo soy el único, que nadie puede ministrar, entonces yo no estoy enseñando. Yo no estoy haciendo el rol de liderar o de crear líderes, porque si yo lo hago todo, entonces la iglesia no crece, la iglesia no se edifica, porque el día que el pastor no esté, el día que el maestro no esté, el día que no haya líderes, la iglesia es un caos. Entonces mi labor es de fracaso. Amén. El pastor dice que un pastor hace pastores, que un maestro hace maestros, que un evangelista hace evangelista. ¿Para qué? Para edificar. ¿Y qué es edificar? ¿Qué entiende la iglesia por edificar? Que también entendí lo que es la consolidación y lo que es el crecimiento. Y la palabra habla más de crecimiento que de consolidación. ¿Qué es edificar? Cuando tú edificas, ¿qué es lo que tú haces? ¿Pero para qué tú construyes? Para hacer algo más grande. La edificación es un crecimiento. Si yo tengo una zapata y ya eché el fundamento, ya yo lo eché. Si yo no voy poniendo blog, pero hay personas que tienen una casa de un nivel, siguen edificando conforme Dios le va bendiciendo y ayudando. Y siguen edificando porque va creciendo, se va expandiendo. Entonces, para eso es que este ministerio, no es para yo creer, bueno, yo voy a consolidar mi ministerio. Yo soy pastor y tengo 5 almas, ya, eso lo voy a presentar a Dios. Yo creía que eso era bien, eso es perder. Eso se llama consolidar. Yo tengo 5 gente, yo soy pastor de 5. Ya lo consolido, no lo enseño, no le doy la responsabilidad de salir a buscar más almas. Entonces no hay crecimiento, no hay edificación. Lo que hay es consolidación. Entonces, los ministerios de la iglesia multiforme, uno es maestro, otro evangelista, otro es pastor, es para edificar la iglesia, pero también para el crecimiento de la iglesia, numéricamente y espiritualmente. Amén. Amén. Porque el propósito y la meta de Dios es que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Amén. Que todo lo llena en todo. Pero el rol de la iglesia es el ausano, que es un término griego que significa crecimiento, madurez. Una iglesia madura es una iglesia que crece espiritualmente. Amén. Que crece numéricamente, que se mueve en unidad, que se mueve en mansedumbre, que se mueve en paciencia. Entonces la iglesia debe ser consolidada y edificada en amor con los dones que Cristo constituye. Entonces vamos a comenzar a ese legado a hacerlo crecer. Amén. Eso es lo que se llama edificar, fortalecer, expandirse y crecer. Y la consolidación
es solamente mantener un grupo unido, estático, y enseñarles doctrina, pero no nos edificamos ni crecemos con el propósito de Dios. Hay muchas personas que Dios le las pone y no lo usa. Si hay una persona en una iglesia que dice, un ministerio, por ejemplo, de unción para los enfermos, de sanidad y liberación, en la iglesia va a haber menos enfermos, pastor. En la iglesia va a haber menos personas con problemas de liberación. Cuando una persona tiene conocimiento de sapiencia, va a enseñar a la iglesia a un nivel espiritual de ciencia. Amén. Cuando un pastor tiene una unción de enseñanza, cuando un pastor tiene, como el pastor de aquí, tiene una unción de hacer líder, van a salir muchos pastores. No es quedarme estático. Ya, yo tengo mi iglesia, y esta es mi iglesia y yo la consolido. Ya yo estoy feliz porque somos un grupo que nos reunimos, que adoramos a Dios, que alabamos a Dios, son fieles los diezmos, son fieles las ofrendas, pero nada, no hay crecimiento, no hay expansión para edificar a otros. Porque si yo como maestro no enseño a nadie, aparte de Dios, del don que Dios da, eso es un fracaso. Porque si en una asamblea el pastor no está y la iglesia se cayó, nadie viene, es un caos, no hay una persona que diga, no hay una persona que tenga un ministerio de autoridad, de liderazgo, de dar orden, entonces es un fracaso. Amén. Entonces los líderes tengan esto en mente. Dios da dones para el crecimiento, para la edificación y para la enseñanza, para los propósitos de Dios. Si no, se hubiera quedado Jesucristo con sus 12 apóstoles y no hubiese expansión de la iglesia. Las iglesias tenemos el compromiso, uno, de modelar a Cristo, andar como el digno de la vocación con que fuiste llamado. Dos, tener unidad en la iglesia como cuerpo de Cristo, soportándonos unos a otros, en mansedumbre, en paciencia, en amor, en longanimidad. Amén. Creciendo en el vínculo de la paz, en el amor, pero también en el crecimiento espiritual. Primero hay 4 términos. Ya termino. Metanoia, cambio de mente. Cuando yo me convierto a Cristo, hay una renovación en mi mente, una renovación espiritual. Eso se llama metanoia. Amén. Después hay una metamorfosis, que es un cambio de forma, un cambio de dirección. Amén. Luego está el charade o el charaza, que significa la marca grabada. Es el carácter de Cristo en el crecimiento espiritual. Yo voy asumiendo el carácter de Cristo. No es lo mismo un neófito, no es lo mismo un nuevo creyente, no es lo mismo un bebé espiritual que se está alimentando de la sana doctrina, que una persona consolidada, íntegra, madura, que va procesando, que va viendo el resultado de la santificación, de la tolerancia, del compromiso por la palabra, va modelando a Cristo. Eso se llama el charaza o el chará, el carácter de Cristo. Y por último, el lausano, que es la consolidación, la madurez espiritual. Porque el objetivo de Cristo, de Dios y del Espíritu Santo es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Amén. Es que todos lleguemos a la madurez espiritual por el Espíritu.